Hola y bienvenidos a un video más de Una Mirada Universitaria. Creo que ya viene siendo hora de que por fin te cuente mi historia con la UNAM, porque en casi todos los videos siempre menciono mi historia con la UNAM, que por mi historia con la UNAM, y es que es verdad, casi todos mis videos, si no es que todos, están fundamentados en eso, en mi historia con la UNAM. Que si conozco más de 10 cursos para entrar a la UNAM, es por eso. Que si me sé las guías para entrar a la UNAM al derecho y al revés, es por eso. Que si realizo algún video comentándote lo que me hubiera gustado escuchar a mí cuando fui aspirante no seleccionado de la UNAM, es por eso. Y es que no es para menos, fui aspirante no seleccionado de la UNAM en 4 ocasiones, pero realicé ese examen 5 veces. Quiere decir que al final no desistí y obtuve ese aspirante seleccionado que tanto se desea. Pero toda esta historia tiene un fundamento, tiene un argumento, tiene un chisme y te lo voy a contar en este video. Bueno, y como cada historia se necesita un poco de contexto. Mi nombre es Giovanni, nací en Ciudad de México en Xochimilco, pero no crecí ahí. Desde muy pequeño me fui a vivir a otra ciudad, a otro estado, pero constantemente visitaba la Ciudad de México, lo que hizo que yo creciera enamoradísimo de esa ciudad. A mí me encanta la Ciudad de México. Y yo sabía que quería vivir ahí, y que ese día, algún día iba a llegar, cuando yo tuviera que estudiar una carrera. Pues no hay que ser muy listo para darse cuenta de que la educación de mejor calidad se encuentra acá en Ciudad de México. Sé que esa afirmación es algo relativa, que depende definitivamente del área que quieras estudiar, de la carrera que quieres estudiar e inclusive de la persona, ¿no? Porque podría ser una persona estudiando en la mejor universidad del mundo, pero si no eres la persona adecuada, simplemente no se va a dar. Pero bueno, en términos generales, así es. Yo en secundaria tenía claro lo que quería estudiar: medicina. Y con eso te digo todo, la carrera estrella de la UNAM, porque el pilar fundamental de la UNAM son los de derecho. Pero bueno, en términos sociales se piensa que un médico de la UNAM es de lo mejor en este país. Y nuevamente esa es una afirmación bastante relativa, pero uno no se da cuenta de eso hasta mucho después. Y bien, en preparatoria pensé en irme a estudiar a la Ciudad de México, a una preparatoria UNAM, para obtener un pase reglamentado, que después hablaremos de eso en este canal. Pero bueno, ¿recuerdas que te dije que yo no crecí en la Ciudad de México? Pues eso ayudó a que yo no tuviera la información correcta y pensaba que las preparatorias UNAM no tenían carreras técnicas. Al menos eso era lo que me habían dicho mis papás. Spoiler, si las tienen. Pero bueno, como la UNAM no era una universidad que figurara mucho en mi ciudad, en mi estado, y muchísimo menos a nivel preparatoria, pues mi pensamiento fue: número 1, puedo estudiar un bachillerato general, es decir, sin carrera técnica, para tener un pase reglamentado a la UNAM. O número 2, puedo quedarme en mi ciudad, estudiar una carrera técnica relacionada al área de la salud y echarle muchas ganas al examen para poder entrar a la UNAM. ¿Qué opción creen que escogí? Exactamente, escogí la segunda opción, que bueno, de cualquier manera hubiera tenido que haber hecho un examen con mi PEMS, pero como no lo realicé, nunca sabré qué es lo que hubiera pasado si escogía la otra opción. Total que escogí la segunda opción, entonces realizo una carrera técnica en enfermería general y entre el 2018 y el 2019 yo ya me encontraba realizando lo que es la pasantía, o también la conocen como servicio social, y duró un año. Y a la par de la pasantía me aventé una carrera como paramédico nivel básico en la Cruz Roja, y ese mismo año me tocaba estudiar para ingresar a la UNAM. En mi ciudad solamente hay una escuela de medicina, que es la Anáhuac, y es carísima de París, así que no era opción para mí. Tampoco presenté más universidades como el Politécnico, la UAM, la UAMX o alguna otra por la misma pasantía de enfermería que te comenté. Pues era algo difícil andar pidiendo permisos para ausentarme, andar viajando, y yo decía, bueno, pues con la UNAM tengo, ¿no? Bueno, con la carrera en la Cruz Roja y aparte la pasantía en enfermería, apenas si me quedaban ganas de estudiar para ese examen. Y aún así lo hacía, porque mi sueño era estudiar ahí, en la UNAM. De hecho me acuerdo que con mi primer pago de la pasantía, me compré el curso de Unitips. Y ahí fue cuando empezamos con los cursos. Pero la verdad es que tal vez no estudié lo suficiente como para quedar, o más bien no estudié correctamente, pues yo no sabía mucho de este examen. Como ya mencioné, en mi ciudad era un poco raro encontrarte con alguien que te dijera, oye, yo voy a presentar el examen de la UNAM, y que te pudiera orientar. O había muy pocos cursos de ingreso UNAM, ahí son muy raros. De hecho, alguna vez escuché que una universidad los ofrecía, pero solamente quedó en eso, en que lo escuché de alguien. Pues yo nunca vi alguna publicidad, o tampoco conocía a alguien que me dijera, oye, yo estoy tomando este curso y aquí me están ayudando a estudiar y me están orientando. Lo poco que llegué a saber del examen UNAM fue por internet,
pero igual nunca tuve a quien me pudiera orientar correctamente. Llegué a escuchar de los bancos de preguntas, pero al inicio yo nunca tuve uno, y dudaba de si eso era real. Yo pensaba, ¿cómo es que la Universidad número 1 de México iba a repetir preguntas de sus exámenes? Y que esas preguntas iban a estar filtradas, y que ellos no hicieran nada, como por ejemplo, cambiar las preguntas. Como sea, tenía que presentar examen. Me acuerdo que para ese entonces todavía eran 2 vueltas por año. Me acuerdo que en la primera vuelta saqué 88 aciertos y en la segunda 94 aciertos. Y para medicina habían pedido como 108, 112. La verdad es que sí quedé muy lejos del puntaje. Pero por un lado me sentía bien, sentía este alivio de que iba a poder descansar de todo este ritmo de estudio, pero a la par me sentía triste y decepcionado. Era una combinación muy rara de sentimientos. Pero yo seguí con ese sueño de estudiar medicina en la Ciudad de México, principalmente en la UNAM, pero ya donde sea era bueno. Me hice mi paquete de estudio. Mi paquete de estudio era guía de CONAMAD en físico y algunos cuantos bancos de preguntas. Me metí a trabajar ese año como paramédico en una consultora y diario llevaba mi paquete de estudio. También realizaba guardias voluntarias en la Cruz Roja, principalmente en las noches, y siempre llevaba mi paquete de estudio, porque aquí en lo que salía a hacer algo, me veías estudiando. Y todo el mundo me veía siempre así, estudiando. En el trabajo, en las guardias, en mi casa, siempre me la pasaba estudiando. Me hice de algunos cursos, porque pues yo ya trabajaba, ya podía pagarme mis cursos. Me hice algunos cursos como el de Ahora sí paso, CUNAM, cursos CIE y algunos otros que no recuerdo, pero me acuerdo que todos eran asincrónicos, es decir, eran grabaciones de algunas clases, o eran clases pregrabadas, o grabación de algún otro curso, o eran los temas tal cual, pero pues nunca tal cual un curso en donde yo pudiera estar interaccionando con el profesor y cositas así, ¿no? De entrada ya les dije que en mi ciudad no había de esos cursos, y para ese entonces no era tan común como ahora encontrar cursos de modalidad en línea. Eso fue algo que la pandemia llegó a cambiar, y los pocos que sí había eran muy caros para mi bolsillo. Me acuerdo que de los más baratos eran de entre 5 o 7 mil pesos y de ahí para arriba, ¿no? Y ahora que lo pienso, realmente creo que era una muy buena inversión, pero para ese entonces yo no lo veía tanto así y creía que con lo que ya tenía, un paquete de estudio, era más que suficiente. Y sí lo fue, pero a la vez no. Y bien, se viene el segundo año, nuevamente 2 vueltas. Me acuerdo que para la primera vuelta saqué algo así como entre 106 y 108 aciertos. Es bastante, pero no fue suficiente, pues ese año habían pedido más para medicina. Y me acuerdo que me decepcioné mucho y yo me estaba rindiendo porque sentí que todo lo que yo había estudiado, que les dije siempre me la pasaba estudiando, era para más. Y yo sabía que en la segunda vuelta los puntajes subían muchísimo, pero sí, de verdad mucho. Y no me sería capaz de conseguirlo, ¿no? Sobre todo con esa decepción que me llevé de que haber estudiado tanto y haber llegado a solamente 105, 106, 107, 108, más o menos en ese rango. Total, después de una semana de estar llore y andar pensando en todo eso, dije, Spider-Man siempre se levanta. Allí pues, Spider-Man siempre se levanta. Aún tengo una segunda oportunidad más y tengo que aprovecharla. Y eso hice. Me puse a estudiar el triple. Ese año presenté a más universidades, porque como te dije ya no estaba atado a tener que andar pidiendo permisos para poder viajar a presentar. Y efectivamente, presenté en más universidades y quedé en la UAMEX, la Universidad Autónoma del Estado de México. Aún así hice mi segunda vuelta en la UNAM, y para mi sorpresa fue que saqué 112 aciertos de 120. Son bastantes, pero ¿qué creen? Esa segunda vuelta el mínimo pidieron 115. 115 aciertos y nuevamente no lo conseguí. Honestamente sí me puse muy triste. Me habían rechazado 3 veces y esta vez era la 4ª vez, pero siempre duele una vez más. Y esta vez me dolía muchísimo más porque hice un esfuerzo increíble para un resultado igual de increíble. Pero ¿qué creen? No fue suficiente. Pero bueno, igual yo ya tenía un lugar en otra universidad y lo iba a aprovechar. Y así fue. Me hice un año en medicina en la UMX e hice grandes amistades ahí. Y a pesar de haber sido un año en línea, me di cuenta que efectivamente lo que quería estudiar sí era medicina. Pero aún así tenía esa llama viva del deseo de aquel niño que quería estudiar medicina en la UNAM. Y esta vez parecía ser más difícil, pues tenía más responsabilidades. Yo ya trabajaba como enfermero en la pandemia y a la par estaba sacando la carrera de medicina en la UMX. Aún así dije, quien tenga miedo de morir, que no nazca.
y que me aviento a ese examen otra vez, al examen del UNAM. Como ya había pasado un rato de la pandemia, pues ya había más cursos en línea y sobre todo más accesibles. Es ahí cuando conozco el curso de El Profesor Loop, que me ayudó muchísimo a llevar sobre todo un orden de organización de estudio, entre todo mi desastre entre trabajo, universidad y responsabilidades. Pues bueno, tomé el curso del Profesor Loop. No siempre podía entrar a las clases en vivo, pero lo hacía siempre que podía. Y no es broma que a veces me veían así, tal cual, con un ojo en la clase de medicina y el otro curso en la clase de la UNAM, por si saltaba algo que me pudiera ayudar a acercarme a pasar ese examen. Y cuando no podía ver las clases en vivo, veía siempre las grabaciones sí o sí en las madrugadas, pero yo no perdía el ritmo y iba a la par con el curso. Y en medicina, pues tampoco lo descuidé. Hubo una amiga a la que le agradezco muchísimo, Lisette, si estás viendo esto, muchas gracias, pues me ayudó mucho a no perderme en la carrera mientras yo hacía todo esto. Ese año se anunció una sola vuelta por pandemia, y de hecho desde entonces así se ha quedado. Así que bueno, presenté mi examen y para mi sorpresa volví a sacar lo mismo que el año pasado, 112 aciertos. Solamente que la diferencia fue que esta vez el mínimo no fue 115, sino 111 aciertos. Y así fue como conseguí mi aspirante seleccionado que tanto quería, y pues bueno, mi felicidad fue infinita. Y así fue mi ingreso a la UNAM. Actualmente ya curso el cuarto año de la carrera en medicina, Facultad de Medicina en Ciudad Universitaria, y no me arrepiento de absolutamente nada. Estoy logrando grandes cosas acá gracias a la persistencia que tuve durante todo este trayecto. De todas esas experiencias aprendí muchísimo, pero tampoco es nada que le desee a nadie más. ¿Quién más me hubiera gustado tener mi aspirante seleccionado en la primera ocasión? O tal vez en la tercera no hubiera estado tan mal. Pero no fue así, está bien. Pero si yo puedo hacer algo para que tú, aspirante, no pases por eso, o que si es la primera vez que la UNAM te rechaza, o la segunda, o el número X de veces que sea, quiero estar ahí para decirte que no te rindas. Recuerda que la gota de agua perfora la roca no por su fuerza, sino por su constancia. Historias así como la mía hay muchísimas, y te lo voy a demostrar. Voy a tratar de traer más historias así como esta a este canal. La mía inclusive puede ser que esté leve, porque durante todo este trayecto tuve el apoyo de mi familia, pero a lo mejor hay historias donde no. Ahora que ya conoces mi historia, ya entiendes por qué sé tanto de ese examen. Al presentarlo 5 veces me lo sé al derecho y al revés. Estuve en muchos cursos, hice muchas guías, pasé por ese sentimiento de aspirante no seleccionado. En muchas ocasiones la gente me decía, Giovanni, ya déjalo. Y decían a mi papá que por qué me seguía apoyándome y dándome esperanzas, un sinfín de cosas. Y de todo eso que te acabo de contar es que nace este canal, Una Mirada Universitaria, que intenté llevar al inicio de la carrera, pero por muchas circunstancias no lo conseguía. En años posteriores también intenté sacarlo adelante, pero pues tampoco pude y lo abandoné. Aún así, nunca dejaban de llegarme notificaciones a la página de Facebook de las visualizaciones que tenía la página, a pesar de que yo ya no subía nada. La diferencia entre este año y años pasados es que este año conocí en la carrera unos amigos de verdad espectaculares que me están apoyando a sacar adelante este proyecto y otros proyectos más que ya no tienen mucho que ver con este canal, o tal vez algún día hable de ellos. Así que espero que esta vez sea la buena y que pueda revivir este proyecto de Una Mirada Universitaria, que pueda apoyarte a ti y a muchos aspirantes más en tener ese apoyo y esa guía que se necesita para destrozar el examen de ingreso a la UNAM. Espero que nos veamos en más videos. No olvides suscribirte y si lo deseas puedes dejar tu historia acá abajo en los comentarios. Estaré muy feliz de estarte leyendo. Nos vemos. Ya curso el cuarto año de la carrera en Medicina Ciudad Universitaria. Y no me arrepiento de absolutamente nada.